Buenos días, Hola, profesores. buenos días, un cordial saludo. Ya estoy acá entonces con ustedes. Muchas gracias, profe. Hola, buenos días para todos. Vamos a esperar un minutico más que se vayan uniendo todos los profesores. Juan, ¿me puedes ayudar invitando a todos los estudiantes a que se conecten, por favor? Sí, Doctor, entonces estamos atentos para cuando nos digan para empezar. Vale, démosles un segundito porque están pidiendo ingresos, entonces les van a interrumpir ahí con el sonido del ingreso. Dame un minutico. Bueno, yo creo que vamos proyectando si quieren compartirnos pantalla y ya cuando ustedes digan. Listo, doctor, ya estamos proyectando, entonces esperamos un minutico, ¿sí? Sí, perfecto.
Listo, por favor inicien entonces. La palabra es de ustedes. ¿Listo? ¿Me está escuchando? Sí, sí, señor. Listo. Listo. Quítense esto porque si no se va a escuchar perfecto. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, ya se ve. Listo, gracias. Entonces, el día que nos compete el día de hoy vamos a explorar pues, lo que viene siendo las cardiopatías congénitas y antes. En pantalla pues estamos viendo los integrantes de nuestro grupo y los tutores en la parte inferior, que fueron la doctora Arias y el doctor Suárez. Ya para entrar a hablar acerca de definición, entonces lo primero que tenemos que definir pues es como qué es lo que se denomina cardiopatía congénita, la cual pues está definida como una malformación anatómica a nivel de los vasos o del corazón, la cual pues se va pues, a generar durante el crecimiento intrauterino. Y por otro lado, el componente que nos compete, pues la parte cianosante, que habla de que son defectos cardíacos presentes pues al nacer, ya pues obviamente en el corazón o en los grandes vasos y pues esas malformaciones van a estar asociadas a que se generen coloraciones azules en lo que viene siendo piel y mucosas, que es la definición de cianosante. Dentro de la epidemiología, entonces pues como vemos, tiene una incidencia mundial, las cardiopatías congénitas son entre 5 a 12 casos por cada 1000 nacidos vivos y las cianosantes pues cabe resaltar que son el 15% pues, del total de las cardiopatías. Las cardiopatías cianosantes pues representan una de las 40 muertes pues, de los niños que sean menores a un año y se habla de que predominan en el sexo masculino con una relación pues, de 3 a 1. A nivel de Colombia podemos hablar de que es la segunda causa de mortalidad en los niños menores de un año y vemos que pues vemos la cifra que es de 0.12 por cada pues, 10.000 nacidos vivos. Hablando respecto a la epidemiología, este es un cuadro, una tabla que nos habla acerca de la prevalencia y la mortalidad de un estudio que se realizó en Bogotá sobre las diferentes cardiopatías congénitas en general, tanto cianosantes como no cianosantes. Este estudio fue realizado entre el periodo entre el 2001 y 2014. Entre los recuadros, pues vamos a ver que tenemos las que nos competen el día de hoy en la charla, que son las cianosantes, que tenemos transposición de grandes vasos, tetralogía de Fallot y tronco arterial común. Lo importante aquí a resaltar es que dentro de las cardiopatías cianosantes, el orden de la prevalencia y mortalidad va a cambiar con un punto de corte en si el paciente al que nos enfrentamos o pues la población a la que nos enfrentamos es mayor a un año, debido a que va a cambiar la posición de tetralogía de Fallot. Ya no va a estar en el segundo lugar, sino va a pasar a un primer lugar. En este caso, pues está en la parte más de arriba del cuadro, primera posicionada la transposición de grandes vasos, porque es un estudio que se le hizo pues, a niños neonatos. Ya para hablar acerca de factores de riesgo, entonces pues vemos múltiples factores de riesgo, dentro de los cuales pues tenemos la prematurez, en donde hemos visto que los niños que nacen por debajo de las 37 semanas, respecto a los niños pues que son a término, tienen 2 a 3 veces un mayor riesgo de desarrollar cardiopatías congénitas. También tenemos pues los que son síndromes genéticos y alteraciones cromosómicas asociadas a la formación de cardiopatías congénitas. Tenemos los tratamientos de fertilidad, en dado caso pues que se tenga pues infertilidad, pues tenemos por ejemplo la terapia o las técnicas de reproducción asistida, que pues también pueden llegar a desarrollar malformaciones cardíacas. Importante resaltar que son los antecedentes familiares, en donde pues los familiares si se tiene familiares de primer grado que hayan tenido las cardiopatías, que hayan desarrollado las malformaciones, se dice que pues, se puede tener 3 a 4 veces el riesgo. Respecto a factores maternos, lo que vamos a tener son, como vemos en pantalla, vamos a tener asociadas lo que vienen siendo enfermedades que son pues, a nivel sistémico, como son las diabetes mellitus, la hipertensión, estados de obesidad, el uso pues, de algunos fármacos durante pues, el periodo gestacional como el ácido retinoico y pues obviamente ya lo que vienen siendo agentes exógenos como el cigarrillo y el alcohol. Y por último, pues tenemos infecciones in útero, como pueden ser pues, la rubeola, la influenza y el citomegalovirus. Ya para hablar respecto a embriología y pues de la parte del desarrollo inicial del corazón,
Entonces iniciaremos hablando de que en el día 18 pues, de la vía intrauterina, las células progenitoras de las células progenitoras cardíacas lo que van a hacer es que van a empezar su diferenciación en células del epiblasto, y estas pues a su vez también se van a diferenciar en dos que vienen siendo, o sea, para configurar pues lo que vienen siendo los campos cardiogénicos primarios y secundarios, que son los que vemos en la imagen del lado derecho, en la parte superior, lo que viene siendo el disco rojo y el disco verde. Y estos cambios cardiogénicos a su vez lo que nos van a generar van a ser pues ciertas porciones del corazón. Vamos a ver pues que el campo cardiogénico primario lo que nos va a generar son parte de las aurículas y en su totalidad de los ventrículos, el ventrículo izquierdo, y los campos cardiogénicos secundarios, pues lo que viene siendo ya el ventrículo derecho y las otras partes de las aurículas, más lo que viene siendo el tracto de salida pues, de los grandes vasos. Importante resaltar que tenemos un grupo de moléculas, lo que viene siendo la MF2, el NKX2, el GATA, importante este TBX y el HANT, que estas moléculas son las denominadas o que están dentro de la red nuclear reguladora, que es la que nos va a ayudar como tal a guiar esa diferenciación para que se dé pues, la correcta formación del tejido cardíaco. Importante lo que les resaltaba acerca de la molécula TBX, debido a que pues esta va a ser un factor de transcriptor. Si tenemos la tipo 2 TBX2, pues va a ser un factor de transcriptor para que se desarrolle adecuadamente el tubo cardíaco, y la TBX5, como vemos al final de la diapositiva, va a ser pues la que va a estar media o la que va a ayudar al proceso de la formación ventricular. La segunda parte ya del corazón, entonces pues lo que vamos a ver es que se van a empezar a desarrollar las estructuras, tanto pues obviamente aurículas como ventrículos, en donde pues se habla de que las porciones derechas van a ayudar a la formación de las estructuras izquierdas, y además de eso, viceversa, las izquierdas a las derechas. Lo otro importante es que estas estructuras lo que van a ayudar es a que se empiece también a generar como tal lo que viene siendo el tronco arterioso ya hacia la parte central. Esa formación pues de las aurículas lo que va a hacer pues va a ser como tal la expansión, va a empezar a generar una tabicación que sería bastante importante, como vamos a ver pues en la transposición de grandes vasos, como es la tabicación aortopulmonar, para pues poder empezar para que pues durante ese mismo transcurso de tiempo pues también se genere como la rotación normal del corazón, y pues así posicionar los grandes vasos adecuadamente. Y ya pues para finalizar en los días 27 a 37 de vida, de manera intrauterina, pues se empiezan a formar esos tabiques que les estaba mencionando anteriormente, junto pues obviamente con los tractos de salida tanto de la arteria pulmonar como de la aorta. Respecto a la clasificación que vamos a tratar en la charla de hoy, pues ya hemos nombrado que son las cardiopatías cianosantes, en donde vemos que las vamos a dividir en dos grandes grupos, de flujo pulmonar aumentado y flujo pulmonar disminuido. De flujo pulmonar aumentado, las que vamos a tratar son las transposiciones de grandes vasos y el tronco arterioso, y de flujo pulmonar disminuido, la tetralogía de Fallot. Bueno, entonces la primera cardiopatía que tenemos es la transposición de las grandes arterias. Este es un defecto en la cual la relación de las grandes arterias se van a ver invertidas, al igual que la conexión ventricular arterial. Como podemos ver en la imagen, lo normal sería que la aorta conecte con el ventrículo derecho y la arteria pulmonar con el ventrículo izquierdo. Pero acá pues pasa todo lo contrario, la aorta está conectando con el ventrículo derecho y la pulmonar con el izquierdo. En cuanto a la embriología, entonces vamos a tener que esto se debe a una anomalía en la aceptación del tronco coronal, lo que va a querer decir que hay una inversión entre la aorta y la pulmonar. En la semana 27 y 37 de la embriología del corazón, lo que va a pasar es que se va a formar el tronco arterial. Luego de esto van a migrar unas células de la cresta neural. Cuando estas células migran, van a formar el tabique aortopulmonar. Estas células van a proliferar y van a diferenciarse. ¿Qué es lo que pasa en esta cardiopatía? Ellas tienen que dar una vuelta de 180 grados para que la aorta salga por un lado y la pulmonar por el otro y puedan conectar correctamente. Pero en esta cardiopatía no pasa eso, y lo que pasa es que ese tronco no logra separarse y va a crecer recto. Por eso se forma lo que es la transposición.
En cuanto a la fisiopatología, entonces tenemos que tener en cuenta que que la circulación sistémica y la circulación pulmonar van a trabajar en paralelo. Acá, ¿qué es lo que pasa? Entonces tenemos la sangre desoxigenada, que esta lo que va a hacer es que esa sangre va a llegar a la aurícula derecha, posteriormente va a bombear hacia el ventrículo derecho y ya luego va a salir por la circulación sistémica. Y tenemos la sangre oxigenada, que pues lo que va a hacer es que va a llegar hacia la aurícula izquierda, posteriormente al ventrículo izquierdo y ya luego va a ser enviada por la aorta pulmonar. Como podemos ver, pues esta circulación no va a ser compatible con la vida. Entonces, ¿qué pasa? Pues va a haber una comunicación. Esta comunicación puede ser tanto intracardíaca como extracardíaca. En la intracardíaca vamos a tener que se va a ver por el foramen oval o por un tabique auriculoventricular, y en la extracardíaca vamos a ver que se va a ver por el ductus arterioso. En cuanto a la clasificación, entonces tenemos 4 tipos. El primer tipo es un paciente que no tiene CIB o tiene una CIB pequeña y tiene un flujo pulmonar aumentado. ¿Qué vamos a tener con este paciente de manifestaciones clínicas? Entonces este paciente va a tener una cianosis leve, va a tener manifestaciones de insuficiencia cardíaca congestiva, un ductus arterioso permeable, va a tener disnea y taquipnea. En cuanto al segundo tipo, que es una CIB un poco más amplia y un flujo pulmonar aumentado, en estos pacientes se va a ver una cianosis leve y en las primeras 2 a 6 semanas se va a ver que el paciente va a presentar un soplo sistólico. Este soplo sistólico pues ya puede irse aumentando a medida que van pasando los días y después de esto pues se va a ver un S3 intenso. En cuanto a la tercera clasificación, entonces vamos a tener un paciente que tiene una CIB, un flujo pulmonar aumentado y una obstrucción en cuanto a la salida del ventrículo izquierdo. Estos pacientes se van a caracterizar porque van a tener una cianosis y esta cianosis se va a presentar desde muy temprano. Y por último tenemos la cuarta clasificación, que es un paciente que va a presentar una CIB, que tiene un flujo pulmonar aumentado y es un paciente que va a presentar una hipertensión pulmonar arterial severa. Estos pacientes entonces se van a caracterizar por presentar manifestaciones clínicas, tales como esa hipertensión que van a tener desde el nacimiento y también un soplo sistólico, pero este soplo va a ser un poco más leve. En cuanto a la clínica y el diagnóstico, entonces pues hay que tener en cuenta que la cianosis pues va a estar mediada por la cantidad de mezcla de sangre que va a estar intracardíacamente y va a estar mediada también por la CIA. Si tenemos un paciente que tiene entonces una mezcla y un ductus más que todo como interventricular, esa cianosis va a ser un poco más leve. Vamos a tener también que el paciente va a presentar un soplo sistólico, una hepatomegalia. Esa hepatomegalia se va a deber debido al cortocircuito que hay de izquierda a derecha y una taquipnea que se va a dar por esos signos de insuficiencia cardíaca congestiva que tiene el paciente. En cuanto al diagnóstico, entonces, como lo más importante es saber que es muy difícil hacer un diagnóstico fetal de esta patología, por ende se hace más que todo postnatal. Se va a hacer, como lo dice en la presentación, con una ecografía bidimensional y lo que estamos viendo pues en esta ecografía es esa disrupción ventrículo-arterial y esto es un corte subcostal. En cuanto a la radiografía de tórax, entonces un signo patognomónico que tiene esta cardiopatía es el corazón en huevo, como lo pueden ver de este lado. En cuanto al tratamiento, entonces es importante saber también que a estos pacientes uno los debe mantener con una buena saturación, una buena función cardíaca y una buena función pulmonar. Y lo que vamos a tratar es de que ese ductus arterioso permanezca permeable. ¿Con qué vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer con prostaglandinas E1, con alprostadil, que lo que me va a hacer es lo que ya dije anteriormente, mantener ese ductus permeable. También podemos hacer una septostomía por balón auricular en balón, que lo que se hace es que se va a poner un globo en el tabique auricular que va a ir hacia la aurícula izquierda.
Esto lo que se va a hacer es que se va a inflar y en el momento en el que se toma la ecocardiografía, pues cuando se jala se tiene que ver las mezclas de sangre. Y por último, pues también es importante saber que más que todo el tratamiento es tratamiento quirúrgico y lo podemos hacer con switch arterial o la técnica Racel. En cuanto al pronóstico, entonces la tasa de supervivencia de estos pacientes es mayor al 90% y la tasa a largo plazo es mayor del 20%. También tenemos que tener en cuenta que hay unos factores de mortalidad. El primero es que el paciente sea prematuro, menor a 36 semanas. Segundo, que el paciente tenga bajo peso al nacer, que el paciente tenga una hipoplasia del ventrículo derecho, y que el paciente presente una arteria coronaria única o intramural. Bueno, ya hablando de la segunda patología, entonces que tenemos el día de hoy, tenemos la tetralogía de Fallot. Esta es la cardiopatía congénita cianosante más frecuente después del periodo postnatal y es una cardiopatía conotruncal que se caracteriza por 4 lesiones diferentes. Como podemos ver acá, tenemos entonces la comunicación interventricular, tenemos el cabalgamiento aórtico, la hipertrofia ventricular derecha, y la atresia pulmonar. En cuanto a la parte genética, tenemos que el 16.6% de los pacientes que tienen tetralogía de Fallot, pero que tienen padres sanos, pueden ver asociada esta tetralogía de Fallot con una microdeleción del cromosoma 22 en el brazo largo, en la región 1, en la banda 1. Esta va a causar lo que es como tal el síndrome de Catch. Y podemos ver que el 4.9% de los niños con síndrome de Down pueden tener dentro de sus cardiopatías congénitas cianosantes la tetralogía de Fallot. En cuanto a la fisiopatología, entonces es importante conocer que hay 3 factores determinantes para estos cambios hemodinámicos de estos pacientes. Tenemos lo que es la presencia de la comunicación interventricular, lo que es el grado de obstrucción de tracto de salida del ventrículo derecho y la caída de las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, todo va a comenzar con una lesión en la parte embriológica del paciente que va a ser una desviación del septum interventricular hacia anterior y hacia la izquierda. Esta desviación va a favorecer lo que es una comunicación interventricular, como podemos ver en la imagen, en esta zona. Esa comunicación va a favorecer un cortocircuito de derecha a izquierda que va a ser de tipo no restrictiva y usualmente va a estar localizada en la región subaórtica. Además, vamos a tener entonces la estenosis pulmonar. Al haber esta estenosis va a haber un grado de obstrucción en el flujo que va del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Entonces eso va a generar una sobrecarga en el ventrículo derecho que va a tener que intentar vencer esas resistencias, generando una hipertrofia ventricular derecha. Además, la mala alineación como tal del septum que les mencioné anteriormente va a generar un cabalgamiento de la aorta y ese cabalgamiento se va a posicionar en la comunicación interventricular y no en el tracto de salida del ventrículo izquierdo como ocurre normalmente. Todo esto va a generar entonces lo que es una desviación de la sangre que va a favorecer la cianosis en el paciente acompañada de una hipoxemia y de una acidosis. En la clasificación, nuestro paciente va a depender del grado de estenosis que él tenga, de estenosis pulmonar que él tenga. Entonces, tenemos que el Fallot típico es el fenotipo más frecuente que encontramos en los pacientes con tetralogía de Fallot. Este es un paciente que vamos a explicarle más adelante en la clínica, aquí los presentan, cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento del mismo. Simplemente mencionamos que en la mayoría de los casos es un fenotipo conservado. Tenemos el Fallot rosado, que es un paciente que tiene una estenosis pulmonar un poco menos severa o leve, no significativa, que va a manifestarse solamente con una cianosis con grandes esfuerzos. Y tenemos el Fallot ductus dependiente, que va a ser un paciente que tiene una estenosis muy severa, que va a requerir un tratamiento quirúrgico precoz y además, previamente a una administración de prostaglandina de 1. En cuanto a las manifestaciones clínicas, nuestro paciente al nacer puede tener un examen físico aparentemente normal, sin embargo, él va a tener una instauración progresiva de la cianosis. Esta cianosis se va a ir dando con grandes esfuerzos, como son el llanto o el frío, para posteriormente se va a ir dando con pequeños esfuerzos, como ya sería la alimentación o el baño. Esta cianosis hasta finalmente se va a ir haciendo entonces de forma ya progresiva, lo cual va a llevar a la hipoxemia y a la acidosis que tienen estos pacientes. Además, en cuanto a la auscultación, podemos encontrar un soplo sistólico eyectivo en el foco pulmonar, podemos encontrar un S2 único o disminuido, podemos ver acropaquia y podemos ver policitemia. En algunos de los pacientes con esta tetralogía de Fallot ya más grandes podemos ver una posición en cuclillas, como se ve en la imagen,
y podemos ver las crisis hipóxicas de cianosis o disnea. Estas crisis son unos fenómenos paroxísticos que los pacientes van a tener en los momentos pues, donde se complica más su cianosis. El diagnóstico, el gol estándar es con el ecocardiograma, como podemos ver en la imagen que tenemos acá a este lado. Es el método de imagen que mejor nos ayuda a hacer el diagnóstico porque permite ver cada una de las cámaras y permite ver cada uno de los defectos que se presenten en esta patología que les mencioné anteriormente. Es el método de diagnóstico que se utiliza tanto para el diagnóstico prenatal como para el diagnóstico postnatal. Otras ayudas diagnósticas que podemos tener es la radiografía de tórax, en donde podemos ver la imagen característica del sueco, o imagen en bota que se caracteriza por una elevación de la punta del corazón y además una excavación del arco medio en esta zona. Y otro método que podemos utilizar es el electrocardiograma, que nos permite ver un ritmo sinusal, nos permite ver una desviación del eje hacia la derecha, signos de hipertrofia ventricular derecha y además una transición eléctrica brusca entre lo que es el B1 y el B2. El tratamiento va a depender, como les dije anteriormente, del grado de estenosis que tenga nuestro paciente. Entonces, empezamos con un paciente que tenga una buena saturación y una anatomía favorable, le podemos hacer una intervención quirúrgica incluso después del año. Se dice que normalmente la intervención quirúrgica debe hacerse entre los 3 meses y 11 meses para tener un mejor pronóstico, sin embargo, en estos pacientes se puede esperar un poco más. En las crisis de disnea y de cianosis, esto pues es una urgencia médica, sin embargo, pues debemos estabilizar al paciente, lo cual se puede hacer poniendo al paciente en una posición genupectoral, poniendo oxígeno por cánula, haciendo una expansión de volumen con líquidos. En caso de que el paciente ya esté presentando una acidosis, podemos poner el bicarbonato de sodio y en la mayoría de casos vamos a poner sulfato de morfina a una dosis de 0.1 a 0.2 miligramos kilodosis y fenilefrina. Cianosis con estenosis pulmonar severa ya va a ser indicación directa de cirugía precoz, sin olvidar la administración de la prostaglandina en periodos bien tempranos. Y la corrección completa simplemente va a consistir en cerrar la comunicación interventricular y corregir la estenosis pulmonar que tenga nuestro paciente. El pronóstico, entonces, la no intervención quirúrgica nos va a dar un pronóstico pobre en estos pacientes. La supervivencia va a ser inversamente proporcional al grado de obstrucción de la válvula pulmonar y se dice que el 50% de los recién nacidos vivos mueren en los primeros años. Sin embargo, el 90% de los niños que tienen una intervención quirúrgica precoz van a tener una sobrevida buena, incluso por más de 30 años. Y el desarrollo neurológico va a generar deficiencias a nivel cognitivo y motor, y van a haber puntuaciones bajas en las pruebas de inteligencia, independientemente de si se realiza una intervención quirúrgica o no, teniendo un deterioro leve de la motricidad fina y de las tareas del lenguaje. Bueno, para finalizar hablaremos del tronco arterioso. Esta es una patología que se va a caracterizar por tener una única salida del corazón. Esta va a ser la encargada de dar toda la circulación sistémica, pulmonar y cardíaca. Entonces, en cuanto a la embriología, es importante recordar que esta patología va a ser consecuencia de una parada de la aceptación de la arteria pulmonar y la aórtica, y por eso va a haber una única salida desde el corazón. Recordemos que el grado de eficiencia del septum, entonces, va a determinar la variabilidad en el origen de las arterias pulmonares. Y como este también es un defecto conotroncal, pues entonces este también va a ser parte del síndrome de Catch-22. En cuanto a la clasificación, esta va a partir de la clasificación según Collett y Edwards. Entonces, hablando del tipo 1, como vemos acá en la imagen, es una única arteria saliendo del corazón. En el tipo 2, ambas ramas pulmonares, como vemos acá, van a salir como tal directamente del tronco común, pero con orificios pulmonares, muy, muy cerca uno del otro. En el tipo 3, entonces tenemos igualmente las arterias pulmonares saliendo del tronco común, sin embargo sus orificios ya van a estar distanciados, y el tipo 4, en un artículo del 2019 ya nos dicen que este ya no es considerado como un tipo, como una clasificación de Collett y Edwards, sino que ya se clasifica como tal, como una CIB con atresia pulmonar y más bien con ramas aortopulmonares.
Bueno, en cuanto a la fisiopatología, entonces tenemos que va a haber una CIB, como ya lo había mencionado, que va a mezclar la sangre oxigenada y desoxigenada en la arteria troncal, que es la única salida del corazón. Cuando está la transición al nacer, cuando el niño nace, pues se van a aumentar las resistencias pulmonares, como ya lo sabemos, eso va a evitar que la sangre pase al pulmón y por ende, en este momento, el niño todavía no presenta pues, manifestaciones realmente graves. Más o menos a la tercera o la cuarta semana, esas resistencias van a disminuir, lo cual va a aumentar el flujo al pulmón y va a llevar a las manifestaciones de insuficiencia cardíaca que va a presentar el niño finalmente. Además, pues este niño va a presentar una sobrecarga, un bajo gasto cardíaco y signos y síntomas de insuficiencia cardíaca en las primeras semanas de vida. ¿Cómo se van a manifestar? Pues básicamente la mamá puede referir que el niño se agota fácilmente alimentándose, va a manifestar una falta de ganancia de peso, de pronto puede manifestar también una taquipnea, diaforesis, una cianosis leve, una taquicardia. Siempre vamos a encontrar en estos pacientes un precordio activo, hiperactivo. En cuanto al examen físico, podemos encontrar un fremito sistólico y una hepatomegalia, características pues, de la insuficiencia cardíaca. Además, vamos a auscultar un soplo pansistólico que puede ir de grado 2 a grado 4 y unos pulsos periféricos amplios y aumentados de intensidad. En cuanto al diagnóstico, entonces, como tal, pues el gold standard va a ser el ecocardiograma. Este pues, nos va a permitir analizar la anatomía y la función del corazón y se dice que ese es el que mayor tiene sensibilidad y especificidad. Algunas veces también se acompaña con un ecodoppler 2D con colorimetría que nos va a permitir identificar cuál es el tipo del tronco arterioso según la clasificación que ya les había mencionado anteriormente. De pronto algunas anomalías que algunas veces pueden acompañar este tipo de cardiopatía, que son las anomalías aórticas, algunas características valvulares, pues analizar bien el defecto interventricular y, por supuesto, pues el origen de las ramas pulmonares. En cuanto al tratamiento, este va a ser sintomático y posteriormente pues vamos a recurrir a la cirugía ya cuando estabilicemos al paciente. Entonces, en cuanto a lo sintomático, pues nuestro objetivo es tratar la insuficiencia cardíaca y para ello pues vamos a utilizar medicamentos como los diuréticos, que el más utilizado es la furosemida, y los vasodilatadores sistémicos, que el más utilizado pues es el enalapril, ambos ayudándonos a disminuir el esfuerzo que tiene que hacer el corazón para disminuir así la clínica del paciente. Y tenemos también la prostaglandina E1, que lo que nos va a ayudar es a mantener el ductus permeable en caso tal de que el paciente cuente con una interrupción o coartación aórtica, para que nos promueva esa mezcla de sangre. Finalmente, pues hablando de la cirugía, pues la técnica es la reparación de Rastelli. Se recomienda que se haga los primeros 3 meses, inclusive pues ahora se está haciendo mucho más en la etapa neonatal. Y en los únicos 2 casos que esta cirugía se tiene que hacer de manera urgente es en pacientes que son rebeldes al tratamiento médico, y la segunda sería entonces cuando hay interrupción de la aorta, interrupción o coartación aórtica. En cuanto al pronóstico, tenemos que la supervivencia después de la cirugía pues es realmente buena. Tenemos porcentajes de mortalidad relativamente bajos, que son del 7 al 10%. En cambio, los de supervivencia a 10 años son de más o menos un 80%, pues oscilan entre un 85 y un 93%. En cuanto a los factores de riesgo de mortalidad temprana, tenemos entonces el uso del ECMO, una anomalía coronaria, una cirugía previa y un peso menor a 2.500 gramos. Y en cuanto a los factores de riesgo pues sí, para posteriores a los 30 días después de cirugía, entonces tenemos una asociación con el síndrome de George y una necesidad de traqueotomía postoperativa. Bueno, y finalmente las conclusiones sobre esta revisión que hicimos. Entonces tenemos que las cardiopatías congénitas son realmente prevalentes en la población pediátrica. Estas se pueden presentar de manera aislada, que era el enfoque de nuestra presentación,
o asociada a múltiples síndromes, y cuando las encontramos de manera aisladas, la mayoría son de carácter genético multifactorial. El diagnóstico de estas patologías en la etapa intrauterina y neonatal son realmente un reto, pero encontrando que el gold standard para el diagnóstico de estas patologías pues es el ecocardiograma. Y ya finalmente el diagnóstico del tratamiento oportuno pues va a aportarnos tasas de supervivencia muy buenas en estos pacientes, y eso era todo. Muchísimas gracias. Perfecto, muy bien, muchachos. Muchas felicitaciones. A continuación, el profe Romero y la doctora Nancy les van a hacer una preguntita y luego escuchamos al profe Suárez y les transmite el mensaje a la doctora Dianita. Hola, muy buenos días. Llegué un poquito tarde, pero los felicito. Vi una exposición muy buena. Exponen como si fuera de toda la vida. Yo expongo y ustedes exponen muy bien. Otra, aparte, no leen las filminas. Eso es un muy bueno, significa que se lo saben casi de memoria. Yo les podría quitar las filminas y lo leen. Entonces, unas felicitaciones. Muy bien, lo hacen muy bien. Tengo una pregunta que de pronto no la capté y ahorita la hará con el profesor de genética. ¿Alguna mutación asociada con tetralogía Fallot, que es dentro de las que vieron ustedes? ¿Se puede encontrar alguna mutación en algún sitio que me diga se puede estar asociando con una tetralogía de Fallot? Sí, doctor, se pueden encontrar, es que pues esta patología es multifactorial y puede ser asociada a síndromes genéticos. Entonces está asociada al síndrome de Catch, que tiene una microdeleción en el cromosoma 22 en el brazo largo, en la región 1, banda 1. Entonces, si se encuentra esto, que se puede encontrar en el 4.7 aproximadamente de las tetralogías de Fallot, hay que realizar un FISH. Y también hay otras patologías genéticas, como por ejemplo el síndrome de Down, la trisomía 21, que también está asociado a malformaciones cardíacas y puede haber patología de Fallot. Pero pues el síndrome de Down, como sabemos, son por mutaciones esporádicas más allá de como una causa como tal genética hereditaria. Perfecto. Bien, se la saben de memoria. Felicitaciones, realmente fue una exposición de alto nivel, y eso era lo que comentábamos aquí con el doctor Romero. ¿Cuáles de las medidas, digamos, que se pueden hacer en el alojamiento conjunto que han demostrado como un poco más de costo-efectividad para, digamos, hacer un diagnóstico, una aproximación diagnóstica? ¿El tamizaje? Bueno, diríamos que el tamizaje que se genera, por ejemplo, en los que tiene que ver con mirar la saturación preductal, postductal, mirar las tensiones arteriales, mirar los pulsos periféricos, esto nos facilitaría poder mirar a qué niños tenemos que pasar a ecocardiogramas para poder hacer un diagnóstico. Y pues claramente también tener claro la clínica. Si vemos un niño cianótico que no mejora y que está persistentemente cianótico, pues tenemos que pensar en una cardiopatía. Muy bien. También puede hacer prevención por medio de los factores de riesgo. Sí, súper. Realmente eso es lo que se hace. Es algo que no es que sea tan viejo, ¿no? Es una cosa que hacemos. ¿Cómo es de hace cuánto, profe, que se hace? Salió como la normatividad. Resolución 3280 del 2018. Se hizo un año después, imagínate. Pero así. Bien juiciosos, sí llevamos como año y medio tal vez que llevamos haciéndolo de la saturación. Muy bien. Felicitaciones, nuevamente me encantó esta monografía. Muchas gracias. Súper. Quiero hacer una aclaración con los colegas que estamos conectados virtualmente. Es totalmente diferente ver una pantalla en un celular de los pelados exponiendo y verlos con el lenguaje verbal y no verbal aquí en presencia. Tienen más información cuando los vemos acá
uno se lleva una imagen totalmente diferente a estar conectado a un celular desde otro sitio. Muchas gracias, profes, por las intervenciones. Profe Suárez. Bueno, de mi parte también, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, señor. De mi parte también quiero felicitarlos al grupo y a la doctora Dianita Arias. Me consta tanto en ella como en el grupo su compromiso, su responsabilidad. Este grupo tuvo lista la monografía hace más de 15 o 20 días quizás, y además revisaron todas las cardiopatías cianosantes, que en el cuadro que nos mostraron son más o menos unas 10 en el artículo, y pues obviamente que para esta presentación había que reducir ese número y presentar solamente algunos ejemplos, los más frecuentes. Entonces, en primer lugar, quiero dejar esa constancia. En segundo lugar, tengo dos preguntitas para el grupo que tienen que ver un poco con la pregunta del doctor Romero, para algunos de los estudiantes. ¿Cómo saber cuándo una patología cardíaca es aislada o sindromática? ¿Qué herramientas tienen ustedes para esa definición? Pues doctor, lo primero es, que sería como lo fundamental, es mirar al paciente, su fenotipo, porque esto también nos puede indicar pues la presencia de una cardiopatía sindromática y pues yo diría que esto es como de las cosas más importantes. ¿Alguien más del grupo quiere decir algo? En caso de tener una sospecha, por ejemplo, de una trisomía 21, pues podríamos hacer un cariotipo, ahí podríamos ya asociarlo directamente al síndrome como tal. Y nada, lo más importante diríamos que ese fenotipo del paciente, examinarlo muy bien, mirar las implantaciones de las orejas, mirar otros signos, por ejemplo, si hay algún defecto en el paladar que nos pueda asociar a un síndrome de CASH22. Correcto. Algo mucho, una conclusión repetida, reiterada, pero que a veces no se hace adecuadamente, y es examinar al recién nacido. Y eso lo debe hacer un médico general, lo debe hacer un pediatra, examinar al recién nacido de pies a cabeza. Esa es una de las cosas que siempre insistimos. Lo primero, un muy buen examen físico. Una buena historia clínica, antecedentes como ustedes mismos mencionaban, de la familia, consanguinidad, otros familiares que tengan las mismas patologías, que ustedes los mostraban como unos factores de riesgo. Y obviamente se necesita también ayudarse uno de otros paraclínicos, que yo sé que en la escuela, en la FUC se hace rutina en San José y en el infantil, y es mirar cómo está el cerebro, cómo están los riñones, cómo están los pulmones, fuera el examen físico, cómo están las vísceras, etcétera. Y a una vez no teniendo una buena historia clínica, unos buenos paraclínicos, ya podemos decir si hay otras anomalías o definitivamente está aislada. Otra pregunta que tenía para alguno de los estudiantes es, si una pareja tuvo un niño con una anomalía cardíaca y quieren tener otro hijo, ¿cuál sería esa probabilidad o cómo sería la consejería genética? Doctor, pues en este caso, la mayoría de cardiopatías congénitas es de tipo esporádico, entonces se dice que el riesgo es de 5%. Correcto. Entonces, doctor Romero, para complementar un poco la respuesta que le dieron los estudiantes de la tetralogía de Fallot, de mi parte le puedo decir lo siguiente. Uno, que haber seleccionado este tema me pareció muy importante para pediatría y para estudiantes de séptimo, porque las anomalías cardíacas están en primer lugar como anomalías congénitas, incluso en el mundo. Es muy importante haber revisado este tema. En segundo lugar, decirles que las anomalías cardíacas están asociadas con más de 200 síndromes genéticos. Por eso mi pregunta anterior. Entonces, primero debemos de resolver si es sindromática o aislada. Y en tercer lugar, como acaba de contestar la estudiante,
la mayoría de los casos aislados, bueno, si es sindromático, pues cada síndrome tendrá su propia etiología. Y si es aislado, la mayoría de los casos no está relacionada con un solo gen, sino es poligénica y multifactorial. Esa era un poco como la respuesta que quería complementar para la pregunta del doctor Romero. Nuevamente felicitaciones, estoy muy contento con la actitud del grupo y con su compromiso, y a la doctora Dianita nuevamente un abrazo de felicitación. Profe, muchas gracias. La doctora Dianita en este momento se excusa, tiene una calamidad, digamos que quiere reiterarle al grupo el agradecimiento porque este grupo fue muy juicioso. Desde el inicio pues estuvieron muy pendientes del proceso de la monografía y pues obviamente se ve en el resultado hoy. Entonces miren cómo algo que lleva un tiempo de preparación se ve reflejado en las diapositivas hoy en la manera como el grupo expone. Entonces miren que cuando uno hace una cosa planeada, preparada, con tiempo, sin estar corriendo, haciendo la búsqueda de la literatura adecuada, preparando adecuadamente las diapositivas, pues digamos eso lleva a un feliz término en la resolución de la monografía. Entonces, yo estoy de acuerdo con el profe Romero con lo que dice, se nota en el lenguaje cómo son capaces de manejar las diapositivas y su lenguaje, y eso habla de que probablemente apropiaron muy bien todo el conocimiento aprendido en el desarrollo de la monografía. Entonces, nuevamente felicitaciones a todo el grupo, se nota de verdad que es una monografía que no salió de la noche a la mañana, que lleva un buen tiempo preparándose y hoy tienen el resultado de su invitación. Pues este es un gran trabajo, un gran esfuerzo. No lo dejen por ahí, por favor, publíquenlo, asesórense de sus tutores y del profesor Juan David Roa, que es el jefe de semilleros, para que por favor puedan llevar a un feliz término la publicación. ¿Listo? No sé si de los otros profes hay algún otro comentario. Los invitamos a que abran los micrófonos y la cámara para la persona que quiera hacer alguna otra intervención. No, nada diferente a lo que han dicho todos. De verdad que sí se resalta esta monografía sobre las demás y sí también me quiero unir a las felicitaciones. Lo único que quería decir era, mira cómo nos funcionó esta vez el audio. Se oyó muchísimo mejor. Entonces, la estrategia que tuvieron para transmitir el audio a los que estamos conectados virtual, síganle haciendo así porque de verdad que se oyó mucho mejor. De resto, nada, felicitarlos. Muchas gracias, profe. ¿Algún otro profe? ¿Algún otro comentario? No, yo también me uno a las felicitaciones. Claridad en la presentación, una forma muy buena de expresarse. Me gusta que no tienen muletillas, una buena presentación. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, muchachos, felicitaciones. Muchas gracias a todos los asistentes, a los profes que nos acompañaron. Damos por terminada la actividad de hoy. Gracias a todos. Gracias. Bien.